Amigas, amigos, estamos el día de hoy, jueves 3 de junio de 2021, platicando en los temas internacionales. El día de hoy, otra vez, como todos los jueves, estoy platicando con mi amiga Karen Velázquez Lugo, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, internacionalista y experta en todos los temas que usted le quiera preguntar. El día de hoy nos toca platicar sobre las elecciones en Perú. El día 6 de junio, al igual que aquí en México, se van a llevar las elecciones de segunda vuelta para determinar quién va a ser el presidente en este país sudamericano. ¿Cuál es la situación allá? Que en este momento se están enfrentando los dos puntos más controversiales políticos en Perú. Por un lado está la derecha, claramente identificada, ellos mismos se declaran así como una derecha empresarial, con la candidata Keiko Fujimori. Si el apellido le parece por ahí conocido, es porque es hija del expresidente Alberto Fujimori y del dictador Alberto Fujimori. Este hombre que actualmente está sentenciado en prisión por el tema de corrupción y sobre todo por el tema de dos matanzas de personas indígenas en Perú. Ella no ha negado que en cuanto llegue a la presidencia lo indultará. Ella es la candidata del empresariado, de los medios de comunicación y algunos dicen por ahí que de lo más retrógrada de la derecha latinoamericana. Y con un lema de no al comunismo, no a la izquierda, no a Chávez, están peleando contra la otra propuesta que es Pedro Castillo, profesor rural de izquierda, algunos dicen que de extrema izquierda, el cual ha tenido en este momento las mayorías, en las encuestas le dan el triunfo por mayoría, ha venido acuerpándose de otros sectores de izquierdas moderadas, radicales, por sus propuestas en contra de las mineras, por la recuperación de los recursos e incluso un poco, si me permite Karen decirlo, me recuerda un poco su programa político a Andrés Manuel. Guardando las distancias me recuerda un poco. Por lo tanto, ahorita Perú es una confrontación entre izquierda y derecha. Claro, creo que no se ha visto una elección tan definida entre la izquierda y derecha en mucho tiempo, porque aparte los números están muy cerrados. Ya Vargas Llosa ya apoyó públicamente a Keiko Fujimori. Y hay que recordarlo, en estos últimos 6 años han tenido 3 presidentes Perú porque no han tenido una estabilidad política. Les urge que quien gane tiene que llegar a poner condiciones políticas fuertes porque actualmente están pasando aparte por uno de los momentos más difíciles en la pandemia. Perú ha superado a México en Latinoamérica, en Chile, por cantidad de muertos por cada 100,000 habitantes. Ya tienen más de 200,000, los mismos que México, nada más que ellos tienen menor población. Entonces, ya después de toda esta introducción que hago a los amigos de las redes sociales. Karen, ¿tú cómo ves toda la situación de Perú? Creo que es un planteamiento sumamente claro la comparación entre programas de gobierno que hay entre Keiko y Pedro. Creo que queda súper marcado hacia qué dirección van, pero también es importante entender el contexto político-social en el que se encuentra Perú, ¿no? Tomando en cuenta lo que mencionaste, de que no ha habido un gobierno como tal estable, que han pasado 3 presidentes, que lo que también, uno de los factores más importantes que en el convencimiento político, que yo creo que es lo que ahorita también se está jugando, es el factor corrupción, ¿no? Porque es el punto clave de entender esta inestabilidad política de gobierno. Entonces, creo que este es uno de los puntos más débiles que tiene Keiko, ¿no? Tanto por el peso de su apellido, como por el que ella tenga una investigación por lavado de dinero, ¿no? Y por el caso Overdrecht, o sea, es una de las acusadas en el caso Overdrecht, es lo que aquí es como si, bueno, el caso Overdrecht le pegó a toda América Latina, Sí. izquierdas y derechas les ha pegado, y ella ha sido de las que está investigada, pero aparte, que no ha pagado. Sí, que no ha pagado y que ya ha estado en prisión más de una Claro. ocasión, ¿no? Entonces,
si lo vemos dentro de este espectro político-social, creo que tiene una disminución de puntos y de hecho cuando se habla a la población en general de cuál sería uno de los motivos por los cuales Keiko no ha llegado, porque hay que tomar en cuenta que Keiko ya es la tercera vez que compite en elecciones, o sea, no es la primera vez que se postula. Entonces, pues podríamos estar hablando de esta desconfianza que existe con respecto a los factores de corrupción y que abiertamente la población lo ha mencionado, ¿no? Que si no ha ganado es porque no se ha ganado la confianza de los peruanos, ¿no? Y que si bien ha llegado a las 2 vueltas en sus 3 candidaturas, pues no termina de convencer a la población, no le termina de llegar a las personas para pues sobre todo yo creo que esclarecerse a ella como persona y a todo lo que se le aqueja a su alrededor con respecto a estas problemáticas de corrupción y de lavado de dinero. Cosa que al contrario de Pedro Castillo, pues tiene un discurso totalmente distinto. Aparte de si vemos sus orígenes, él crece en una comunidad rural, alejada de Lima, de la urbanidad. Él entiende los procesos sociales en los cuales se ha encontrado Perú, tomando en cuenta de que también es un país en el que está también bien dividido el sector urbanizado y el sector rural, ¿no? Y que también, o sea, que dentro de este espectro, al él tomar parte del área rural, conoce la otra perspectiva de Perú, ¿no? Este Perú que muchas veces es olvidado o no es tan visible por la política en general, ¿no? También tomando en cuenta, de regreso a Keiko, su historia política y de vida, ¿no? O sea, ella desde los 19 años está metida en la política, por ejemplo, fue la primera dama en conjunto con su padre, ¿no? Ella estudió en Estados Unidos, tiene un máster por Boston, entonces tiene toda una historicidad totalmente distinta a lo que presenta Pedro Castillo, ¿no? Y eso también lo refleja en su programa de gobierno, que es total y meramente neoliberal, ¿no? Es proempresario, sí habla totalmente abierto de la economía de mercado y deja un poco de lado las problemáticas que Pedro las está visualizando, ¿no? La cuestión de que él sí habla de fortalecimiento en la educación, tomando en cuenta de que Pedro Castillo pues es profesor, ¿no? Un profesor Claro. rural. Entonces, él quiere aumentar los valores educativos, también quiere invertir a la agricultura y darle un vuelco a lo que es Perú a partir de economías solidarias, ¿no? Totalmente distinto a lo que se habla de una economía de mercado, que es lo que plantea Keiko. Sí, definitivamente creo que claro, para que llegaran a este momento en Perú, estas dos superposiciones, lo voy a decir, porque ya en otros momentos, tanto el centro o la derecha, bueno, que la derecha creo que siempre es la misma, pero por ahí hace 6 años, Ollanta Humala, un candidato de centroizquierda, había llegado, pasó 2 años en la cárcel. Después viene Alberto Kaczynski, si no lo estoy diciendo bien. Igual 2 años, no termina, me parece. Y luego apenas con Vizcarra, otro presidente que le tocó gran parte de la pandemia, destituido. Y mucho tiene que ver Keiko Fujimori, que ella controla gran parte de la bancada de su partido y de la Cámara de Representantes en el Perú, y que muchos analistas le cargan y la responsabilizan de que no haya una estabilidad en el Perú. Esto 6 años que les ha venido a construir una posición de que si no es a través de la izquierda, Perú no va a poder salir adelante. Y eso ha fortalecido mucho el discurso de Pedro Castillo, en el cual desde una izquierda un poco más radical ha ido sumando a sindicatos, movimientos sociales. Sobre todo, uno de sus puntos muy importantes que me parece son dos: la recuperación de las tierras en contra de las mineras, porque Perú tiene un problema grave y muy serio, así como Chile y así como México, de una disputa con los pueblos originarios contra mineras. Y Pedro tiene una cuestión de primero los pueblos originarios, primero la naturaleza, lo mismo que primero el agua antes que las mineras. Entonces, me parece que son programas de gobierno y de política muy interesantes, relevantes. Creo que también esta situación de que sean las dos superposiciones políticas viene al hecho de que fueron en la primera vuelta de hace un mes de 16 candidatos presidenciales. Entonces, venía tan fragmentado el voto
que al final se ha tenido que conglomerar en dos grandes polos. En este momento Pedro Castillo está ganando, pero yo creo que deberíamos estar reconociendo que el triunfo de la izquierda en Perú sería una cuestión histórica para todo el continente, porque Perú nunca ha podido ganar democráticamente la presidencia de la izquierda. Eso, y por ahí comentarle a los compañeros, amigos que nos están viendo, que aparte Perú viene de un proceso donde la izquierda incluso, lo voy a utilizar este concepto, es mal vista. Por esta cuestión en los 90 que Alberto Fujimori golpeó muy duro a los temas de las guerrillas y los acusó de terroristas. Y por ahí hay un discurso muy fuerte de que la izquierda es terrorista. Sendero Luminoso es un grupo terrorista. Y me parece que por eso les ha costado tanto tiempo en Perú que la izquierda se pueda conglomerar y limpiarse esa imagen, ¿no? Que la derecha empresarial ha sabido manejar muy bien. Entonces, yo sin duda creo que es una cuestión continental el tema. Sí, claro. De hecho, podemos visualizar las protestas o, bueno, las manifestaciones que hubo en contra de ambos candidatos, ¿no? ¡Claro! Porque no nada más hubo manifestaciones en contra de Keiko por parte de estos factores neoliberales, empresariales, de que quieren un cambio social verdadero y que ya no lo están visualizando con ella ni lo piensan visualizar, y es por ello que para ellos Keiko no va. Pero por el otro lado es totalmente cierto que también hubo manifestaciones, sobre todo desde la parte urbana, ¿no? O sea, la parte de Lima, en donde salían a manifestarse en contra de Pedro Castillo, justo por estos factores que tú mencionas, ¿no? De discursos hasta cierto punto yo creo que simplistas, que tienen que ver también con los factores de los medios de comunicación, con respecto a es que nos vamos a volver Venezuela, es que no queremos ser Cuba, es que el comunismo está mal, y lo tachan totalmente de comunista, ¿no? Entonces podemos hablar de cómo sí, la sociedad está dividida, y también retomando estos 16 candidatos hablamos de esta ruptura política que existe, que se está buscando el definirse el país como tal dentro de su administración, y que ha llegado a este punto en donde están los extremos, bueno, yo los llamaré así, como los extremos en la mesa para votación, ¿no? Pedro Castillo, que se le llama de izquierda radical, y bueno, a Keiko, que es de derecha neoliberal empresarial, ¿no? O sea, es totalmente distinto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esos factores, de tanto políticos como sociales, podrían demostrarnos un poco cómo es que se está presentando el escenario interno, el escenario nacional de Perú, tanto cómo lo visualiza la sociedad a la hora de votar, pero también en la construcción de la misma administración, del mismo gobierno peruano, ¿no? Claro. Karen, te propongo que vayamos a un pequeño corte. Vamos a seguir platicando sobre el tema de Perú y vamos a analizar qué esperamos para este domingo 6 de junio, no en México, ya después platicaremos eso, pero en el Perú, cómo vemos quién gana, quién pierde y qué representa cada esto. Entonces, vamos a un pequeño corte y seguimos platicando sobre las elecciones en Perú este 6 de junio. Regresamos. Amigas, amigos, estamos aquí en Revolución de las Conciencias. Hoy es jueves, hoy estamos platicando sobre los temas internacionales. Hoy en específico hablamos sobre el tema de el Perú y sus elecciones presidenciales de segunda vuelta para este 6 de junio. Para eso estamos platicando con mi amiga Karen Velázquez Lugo, la mejor internacionalista de FES Aragón. Y aquí yo quisiera mencionar que cómo llega Keiko Fujimori, cómo llega Pedro Castillo a este 6 de junio. Yo he estado leyendo que a Pedro Castillo lo apoyan mucho los sectores rurales en Perú, pero Keiko tiene un gran apoyo en las capitales. Estuve viendo que hubo una manifestación este fin de semana con el hashtag de no al comunismo, porque no es exclusivo de México ni de Colombia, sino que es una forma en la que la derecha se ha estado aglutinando en todo el continente, no al comunismo. Incluso podríamos decir que en Estados Unidos también la han utilizado con Trump y con Biden, el mismo concepto que decían que Biden era socialista. Bueno, quién sabe qué entenderán los gringos por ese concepto. Pero no al comunismo. Este fin de semana se estuvieron reuniendo varios colectivos en las capitales de Trujillo, de Puno, de Lima, Miraflores. En varias ciudades muy importantes estuvieron por allá.
Y de la misma manera ha habido manifestaciones a no pasará Fujimori. O Fujimori no pasará. Por ahí la izquierda se ha estado conglomerando bajo ese hashtag. ¿Cómo llega Keiko y cómo llega Pedro Castillo para este 6 de junio? ¿Quién gana y quién pierde, Karen? A ver si tienes la bola de cristal que nos puedas decir. Ay, yo siempre pierdo en las apuestas, ¿verdad? Pero creo que depende de en qué parte del Perú hablemos, ¿no? O sea, creo que ese es un factor y una problemática que también se tendría que analizar dentro de Perú con respecto a los sectores políticos que existen, ¿no? Como ya lo mencionaste, Pedro Castillo tiene la parte rural, la parte campesina, parte de los sindicatos, evidentemente el sector educativo lo tiene cubierto. Sin embargo, creo que le falta, pues, buscar la confianza, conseguir que la parte de la capital en donde se le ha tirado fuertemente, sobre todo retomando esto de los medios de comunicación, a mí me ha asombrado la cantidad de encabezados que tiene o notas que en las cuales se habla de que es un comunista. Me llegué a ver una entrevista en la que directamente le preguntaban, ¿usted odia a los ricos? Y ese tipo de preguntas que no tienen ni, o sea, que solo buscan polarizar más las situaciones en las que se encuentran, ¿no? Y que en lugar de que se esté discutiendo sobre su proyecto de gobierno, sobre, por ejemplo, el decir, yo no voy a privatizar el agua, por ejemplo, que para mí fue uno de los aspectos más importantes que tiene en su plan de gobierno, cosa que Keiko pues, ni siquiera pues, ha tocado ese tema. Se prefiere seguir esta polarización de usted. ¿Qué piensa de Maduro? También hacían ese tipo de preguntas directas, ¿no? ¿Usted es un comunista? ¿Usted le habla a Maduro? ¿Usted qué piensa de Cuba, no? Este tipo de situaciones que desde la capital, pues, cuartean el voto, ¿no? O sea, así es como... aquí les estamos presentando, y esta es la imagen de los medios de comunicación hacia Pedro, ¿no? Aquí les estamos presentando al comunista, al terrorista, si se le quiere llamar así, por estos factores de miedo a la izquierda. Y por otro lado, proyectan a Keiko como pues el aspecto que, bueno, la mujer que va a sacar adelante Perú, teniendo en cuenta los factores económicos por la pandemia y por factores internos, que tiene experiencia, que como tiene estudios en Estados Unidos, ella como estudió en la universidad de allá, tiene un máster allá, pues es más preparada, ¿no? Lo que también nos ha pasado aquí en México, ¿no? Cuando se habla de las elecciones, ay, es que él está más preparado y por eso es que es la mejor opción, ¿no? La cuestión de los medios de comunicación es muy interesante porque ayuda a plantear cuál es el pensamiento, la línea que se quiere en la cual se dirijan las votaciones totalmente, ¿no? Ellos, no, o sea, ellos sí tienen bien definido hacia quién va, ¿no? O a quién para ellos es el candidato, ¿no? Y creo que dentro de estos aspectos también Keiko tiene muchas de perder, como ya lo había mencionado desde un inicio. Si estamos hablando de un país con desestabilidad política, donde una de las demandas más fuertes es ya no corrupción, ya no desvíos de dinero, ya estamos hartos de esta situación política, creo que Keiko no sería como la mejor opción o el referente en los cuales los peruanos estén visualizando estos factores de la reducción hacia la corrupción o la negación en este tipo de aspectos de hacer política, ¿no? Creo que ese es un punto muy fuerte de Pedro y que podría jugar muy bien a su favor y que tal vez con ello podría generar esa confianza y también haciendo planteamientos pues fuertes, ¿no? O sea, planteamientos sobre cuál es su persona, cuál es su plan de trabajo y dejar de esta polarización por parte de los medios en el que se le culpa de todos los males por ya hacerse llamar de izquierda, ¿no? Creo que ese también sería un factor importante a analizar, ¿no? Claro, a mí me parece que deberíamos estar valorando que si gana Pedro Castillo desde la izquierda es tal vez asestarle el golpe de muerte al Grupo de Lima. Porque se quedan sin uno de sus ejes organizadores. Chile muy posiblemente también en próximo noviembre con Daniel Jadwe.
se queden sin un organizador del Grupo Lima, y creo que solo se quedaría Colombia solo si Duque permanece, y hay que ver las manifestaciones en Colombia cómo van a seguir, porque pues también la tienen muy complicada. Entonces me parece que es un punto muy importante en tema internacional que gane Pedro Castillo, porque la derecha pierde uno de sus ejes organizadores, y aparte uno de sus ejes organizadores históricos. Sí. Pero nunca ha estado girando hacia el lado de la izquierda. Puede ser Uruguay, Paraguay, Brasil, que han estado en gobiernos progresistas de la izquierda, han sido fuertes, han tenido posturas muy interesantes a nivel internacional para crear el UNASUR, pero Perú no. Perú siempre ha estado ausente y retirado de todos estos procesos latinoamericanos. Yo creo que ese es uno de sus valores en este momento internacionales, que podría generar otro momento para esta ola de gobiernos progresistas. Ahí viene Chile, ya tenemos Argentina, Lula el próximo año seguramente creo que podría ganar en Brasil. Por ahí hay algunas cuestiones que dicen que está muy polarizado igual Sí, en sí. Brasil. Habrá que ver, pero creo que Lula podría ganar. Creo que el gobierno de Pedro Castillo podría significar, no el comienzo, pero sí un fuerte impulso para esta segunda ola de gobiernos progresistas. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, decía, esto de la política en la izquierda es a veces como el mar. A veces nos vamos un poquito hacia atrás como las olas, pero también regresamos fuerte, ¿no? Esto es una situación. Me parece que así podría ser. Karen, ¿quién gana el domingo en Perú? Así. ¿A quién gana? La verdad es que yo le voy a hacer caso a las encuestas y le voy a dar el voto a Pedro Castillo. Creo que tiene muchísimas más oportunidades de ganar. Creo que también tiene un programa de gobierno que, si bien tiene sus asegúnes, ¿no? Porque pues ningún proyecto es perfecto. Claro. Sobre todo creo que en tema social, ambos deberían como sensibilizarse un poco más en el aspecto, por ejemplo, de el matrimonio igualitario, del aborto, en Ese es un donde punto. son muy tradicionalistas ambos, ¿no? Pedro no es un pro diversidad sexual, un No. pro derecho de la mujer, digámoslo bien. Son de izquierda en lo económico, de izquierda en lo social, pero el tema de los derechos, de ciertos derechos humanos, son renuentes a comentarlo, ¿no? Entonces, yo también te diría, Karen, que yo espero que Pedro Castillo gane. Creo que internacionalmente conviene. Sería un cambio muy importante para Perú. Y para América Latina. Para América Latina. Y sería la reivindicación de nuestro amigo, de nuestro hermano Mariátegui, que sería recuperar el Perú. Entonces, pues esperemos que sí. Los dos estamos de acuerdo, no apostamos nada. Si hubiera diferencias, hubiéramos apostado a algo, ¿no? Entonces, así nos quedamos. Vamos la próxima semana a platicar cómo quedaron los resultados. Hacemos una pequeña revisión. Y les comento que vamos a un segundo corte. Vamos a seguir platicando en el tercer corte sobre el tema de Andrés Manuel, la Franja de Gaza e Israel. Por ahí hubo una controversia esta semana. Vamos a platicarla muy rápidamente. Pero vamos y regresamos rápido. Amigas, amigos, estamos ya en la última parte de Revolución de las Conciencias en temas internacionales. Como los jueves estamos platicando con Karen Velázquez. Y ya en esta última sección quisiera hacer una mención que pasó en la mañanera del día de hoy. Le preguntan a Andrés Manuel sobre esta votación que hace México ante el Consejo de Seguridad, específicamente en el tema de derechos humanos, para que se cree una comisión a nivel internacional, a nivel la ONU, para investigar si hay crímenes de lesa humanidad en el tema de la Franja de Gaza, en este último ataque que sufrió la Franja y que se defendió a través de acciones militares también los palestinos. Y México vota a favor de que se cree una comisión, e Israel hace un llamado a México que es erróneo, ¿no? Que es una política contraria al Estado de Israel, y algunos por ahí llaman que hay una mala visión del Andrés Manuelismo, de la 4T en temas internacionales, por no apoyar a Israel. Cosa que yo veo, Karen,
que históricamente México siempre ha votado a favor de las comisiones de investigación. No es algo de Andrés, pero creo que se debe aplaudir que haya una investigación por este tema, porque lo que pasó hace 2 semanas en Gaza, en Israel, han sido crímenes de guerra. ¿Cómo lo viste tú? Sí, de hecho, debo aceptar que me sorprendió, pero bien, cuando se da esta noticia y que Obrador sepa defenderlo, ¿no? También. Claro, Y que no se mantenga al margen, ¿no? Porque en otras situaciones también hemos hablado de cómo Obrador dice, sí, eso se lo dejo a Relaciones Exteriores porque es lo que le toca, ¿no? Sí. O, les voy a traer a Ebrard para que les hable, ¿no? Y esta vez él sí dijo, pues nosotros apoyamos, México apoya, el gobierno de México apoya lo que lo que se haya votado y estamos totalmente de acuerdo y no tiene que ver con ningún factor de estar en contra de Israel o algunos de estos factores, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que Israel se hizo un señalamiento a México, ¿no? De ver qué estás haciendo, por qué estás haciendo esto, ¿no? Lo cual también me crea un poco de conflicto porque, pues, México sí se ha presentado a favor de Palestina más de una vez, no sería como la primera vez que le da su voto a Palestina y que... Pero no ha reconocido, México no ha reconocido a Palestina no lo reconoce como Estado. Sin embargo, cuando se llegan en la ONU a tocar este tipo de circunstancias, esta problemática de guerra, México sí ha sido claro en la postura de estar en contra de estos... De estas violaciones hacia los derechos humanos de los palestinos y esta situación de guerra que están viviendo, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, de hecho, históricamente México sí se ha presentado a favor de ciertos factores, como cuando votó a favor de que el sionismo se caracterizaba como un factor de racismo o de violencia hacia los palestinos. El hecho de que no se mantenga al margen también presenta este tipo de política que sí está presente en el espectro internacional y que sí está, ¿cómo se le puede decir? O sea, que sí se está tomando en cuenta tanto lo que pasa en el mundo como el papel que ahorita está jugando dentro de la ONU, ¿no? Dentro de desde la parte de seguridad, aunque no es el Consejo de Seguridad, perdón, aunque no es permanente, ¿no? O sea, creo que es un señalamiento que se tenía que hacer y que, no sé, o sea, que también tomando en cuenta que ahorita forma parte del Consejo, no podía quedarse al margen o decir, bueno, pues no sé, porque evidentemente cuando se está hablando de cuestiones de guerra, no solamente aqueja a Israel y Palestina, es algo que abarca a todo el nivel internacional, a nivel mundial, y que es una discusión que si se tiene la oportunidad, estando dentro del Consejo, pues se tiene que dar, ¿no? Entonces, yo sí aplaudo que Obrador esta vez no haya dicho, se lo dejo a la Secretaría, que él sí haya respondido y haya respaldado la votación en la ONU y que deja en claro también un posicionamiento concorde a los aspectos de la guerra, ¿no? Y que también va acorde a lo que él piensa o a lo que ha propuesto con respecto a sus discursos políticos, ¿no? O sea, no es como que no vaya acorde a la forma de hacer política en la cual también se ha encontrado Obrador, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece, estaba viendo la nota hace rato y me recordó a los mejores momentos en los cuales México se declaró en contra de igual solicitó que se hubiera investigación por los derechos humanos y en contra de los crímenes de guerra en la guerra de los Balcanes en los 90, cuando México se declaró con esta autonomía que tiene internacionalmente, que no interviene en los procesos de otros países, en otros gobiernos, pero sí llama la atención cuando hay situaciones de guerra, que es una cuestión muy valiosa en México. Me parece que es fundamental recuperar esta situación de no intervención a lo interno, pero cuando se violenta a la gente, a los ciudadanos, a los ciudadanos del mundo, México hace una denuncia clara. Entonces, creo que es correcto, qué bueno que hay este pronunciamiento. Ya de manera personal, yo diría que sería mejor también, sumando a todo esto, que México pudiera reconocer al Estado palestino, pero creo que hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos, sí, y que sería una cuestión muy difícil este reconocimiento. Sí, claro, había grandes presiones, no nada más pues, los señalamientos de Israel, directamente de Estados Unidos. Yo estoy segura que habría presiones de por qué estás reconociendo a Palestina como Estado, ¿no?
También creo que eso que has comentado es importante porque uno de los señalamientos de Israel era justo el principio de no intervención, ¿no? Hizo alusión a los principios de política exterior con respecto a su votación, pero también se quedó en claro que, como ya lo mencioné, o sea, que aspectos de guerra no nada más son cuestiones internas, es algo internacional y que en ningún momento está interviniendo de manera directa, Claro. no está violando ninguno de sus principios de política exterior al hacer ciertos señalamientos y sobre todo al votar a favor de este aspecto sumamente importante que se discutió en la ONU, ¿no? Claro, y yo ahí nada más cerraré diciendo que me parece muy interesante cómo se criticó por parte de la derecha esta situación de que el gobierno de la 4T buscara un lugar en el Consejo de Seguridad como invitado, porque se sabe que estar en el Consejo de Seguridad es tomar partido internacionalmente. Y la derecha por muchos años nunca lo buscó, porque efectivamente su mejor política internacional es ser omisos. No meterse, no participar y por desgracia muchas veces en México ser segundo de México, Sí, de Estados Unidos. Sí, De claro, Estados Unidos. porque ni siquiera es como que realmente se mantengan al margen, ¿no? Más bien Claro. son intereses políticos dentro de las votaciones con respecto a lo que plantea la política estadounidense, ¿no? Eso también es importante mencionarlo y que México esté retomando, bueno, que dentro del gobierno de Obrador se esté tomando los principios de política exterior de México, también es algo importante de reconocer y de señalar de este gobierno, ¿no? Karen, yo creo que esta es nuestra última parte. Conclusiones, vamos a ir. Karen, conclusiones sobre el tema de Perú, de Gaza, y por ahí se nos quedó algo que ya no pudimos comentar. Sí, por parte de Perú, las elecciones van a estar muy cerradas. La verdad es que sí está indecisa la población, sí hay factores en ambos lados, sobre todo, como ya lo mencioné, en cómo está dividido Perú, la parte rural, la parte urbana. Sin embargo, las encuestas hablan y el domingo ya estaríamos viendo las preliminares para ver quién será el nuevo gobernante. Y claro que tendrá en ambos un escenario totalmente distinto. Si gana Keiko, yo creo que seguirían en una política neoliberal, probablemente trataría de aglutinar de mejor manera el Grupo de Lima, y por otra parte, si gana Pedro Castillo, se buscaría, aparte de que sí, es verdad, habría por primera vez un gobierno de izquierda, también creo que habría un mayor acercamiento con gobiernos en América Latina por las gobernantes que actualmente se encuentran dentro de la región. De Gaza, yo creo que México ha hecho un buen posicionamiento, es algo importante que se tenía que hacer, que se tiene que discutir y que evidentemente se tiene que respaldar, porque si estás enviando a alguien y si eres parte del Consejo de Seguridad, no puedes dejarlo solo o decir, pues lo que pasó allá, ¿no? O sea, es algo que se construye, en parte un respaldo de gobierno con las discusiones que se llevan a cabo, ¿no? Y bueno, lo que nos faltó discutir, pero se dice de rápido, son las protestas que ha habido en Brasil con Bolsonaro por la mala administración de la pandemia y la aglutinación de la izquierda que está regresando, ¿no? Ese es un factor muy importante. Sí, no, ya no pudimos hablar sobre el tema de las grandes manifestaciones. Creo que han sido multitudinarias en varias ciudades en las cuales, a pesar de la pandemia, una situación que se está repitiendo en varios países como Colombia, como el tema de Ecuador, como el tema de Chile, que a pesar de la pandemia, miles de personas salen porque ha pauperizado a las grandes masas en estos países latinoamericanos y que muchos habían salido de la pobreza. Caso Brasil con Lula da Silva, había sacado si no me estoy diciéndolo, casi a 50 millones de brasileños de la pobreza extrema. Y actualmente esos mismos sectores están saliendo porque se han visto vulnerados otra vez. Entonces, a ver si la próxima semana podemos platicar un poco sobre Brasil. El tiempo luego no nos da. Pero le agradecemos mucho su atención, que estén atentos a sus comentarios que por ahí nos han estado dejando. Y nos vemos la próxima semana. El día de hoy ha sido todo en redes sociales a través de Revolución de las Conciencias. Por ahí están nuestras redes sociales. Nos vemos.